Enfrentemos la crisis más juntos que nunca. Esta crisis nos tomó de repente, no anunció nada. Igualmente las crisis nunca se anuncian, simplemente llegan y cambian la realidad. En primer lugar, nos hacen sentir que no estamos preparados, no lo habíamos previsto, llegó de repente. Por eso, una de las lecciones más importantes que debemos de enfrentar en la crisis es que debemos de anticipar los tiempos malos y nosotros debemos estar prevenidos como familia. Principalmente, la crisis va a poner en evidencia cuán unidos somos nosotros, cuán unidos estamos. Y en esta crisis tenemos que entender que lo que se pone a prueba es mi corazón. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Permítame utilizar de ejemplo una de esas crisis que vive José y María. El niño tiene 12 años, Jesús tiene 12 años, y tenían una costumbre, como lo dice Lucas 2, 41 al 51. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Habían tradiciones. Las familias debemos tener tradiciones que nos unan. Los domingos ir a la reunión cuando volvamos a reunirnos, o bien estar conectados con las personas que amamos. Tenemos que tener la tradición de orar, la tradición de leer la Biblia, la tradición de abrazar, la tradición de comer juntos, la tradición de desayunar juntos, la tradición de pasear juntos, la tradición de vacacionar. Estas tradiciones marcan nuestras vidas, pero las tradiciones espirituales van poniendo un fundamento porque le ayudan a nuestros hijos a acudir al lugar correcto. El verso 42 dice de Lucas 2, cuando cumplió 12 años fueron allá a Jerusalén, según era la costumbre del pueblo. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Una circunstancia que no estaba planeado. Es horrible solamente pensar que un hijo pequeño de uno se pierda, ¿sí? Pero escuche esto. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Es decir, por un día no lo encontraron. Al no encontrarlo entre la multitud, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Al cabo de 3 días. Ahora vamos a ver qué había ahí. Desgaste emocional, desgaste físico por no poder dormir, desgaste físico y emocional posiblemente por no comer. No era fácil. Cuando no encontraron al niño, la crisis vino y en medio de la crisis surgen varias cosas. Número 1, quiero culparte, es culpa tuya. Te dije que lo miraras, te dije que lo hicieras, te dije que... No. No es un tiempo de culpar en medio de la crisis. No es quién tiene la culpa. ¿Por qué no hiciste esto? Porque eso desgasta nuestra vida. Tenemos que estar más cerca que nunca. Tenemos que fortalecer nuestras vidas de tal manera que enfrentemos la crisis juntos. Fue José y María juntos a encontrar al niño. No se culparon el uno al otro, no se robaron las fuerzas, no se minaron la fuerza el uno al otro acusándose con los demás. Es que le dije a esta mujer que cuidara al hijo, es que es la costumbre de los hombres que estén con los hombres y el niño debía, José es que es un despistado. No, en medio de esta crisis evitemos la crítica, evitemos el juicio, evitemos las palabras que hieren. Si usted está tenso, como José y María estaban tensos, no culpe, busquen juntos al niño, resolvamos las cosas, salgamos de esta crisis juntos, pero no critiquemos. No ridiculice, no humille, no lastime. Si en esos momentos usted está muy agotado, procure dormir, procure descansar, renueve sus fuerzas, pero no es un tiempo de culparnos. En medio de la crisis no es un tiempo de ir al pasado a decir lo que no hice. No se culpe a usted mismo. Por favor, no se culpe. Yo tenía que haber hecho, yo tenía que haber previsto, yo tenía que haber... No, al pasado no podemos ir. Al pasado podemos ir solo para renovar fuerzas recordando las cosas buenas, pero no para culparnos o no para lastimarnos. Por eso aceptemos que esta realidad está. Y como lo dice bien Romanos 8:28,
a los que aman a Dios, note bien, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí había un propósito, un plan maravilloso que no estaba descrito en la circunstancia. En medio de la crisis, deténgase. Deténgase para establecer un plan. Primero, vamos a buscarlo entre la multitud. Luego, si no está ahí, vamos a regresar a Jerusalén. Elabore un plan en casa para cómo salir de la crisis. 1, oremos juntos. 2, no nos vamos a gritar. 3, no nos vamos a culpar. 4, vamos a buscarnos juntos. 5, vamos a salir de esta crisis unidos, vamos a ir juntos, vamos a ver la gloria de Dios juntos, vamos a experimentar la gloria de Dios juntos, vamos a nutrirnos de fe y de esperanza mientras caminamos, en lugar de simplemente pensar en el dolor, en lo que estamos pasando, en lo difícil. Llenemos nuestra vida de esperanza, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a experimentar el milagro de Dios, vamos a salir de esta crisis tomados de la mano de Dios, vamos a salir más unidos que nunca. Por lo tanto, nunca nada ni nadie nos va a separar. No vamos a permitir que en medio de esta crisis se hable de divorcio. No vamos a permitir que en medio de esta crisis nos castiguemos con el silencio. No vamos a permitir que en medio de esta crisis culpemos a los demás o nos culpemos a nosotros mismos. Por favor, tomemos acción como José y María. Tomaron acción en lugar de culparse, en lugar de gastar fuerza en eso, tomaron acción. La acción que tomaron fue buscar respuesta, buscar solución, buscar a Dios. Y esto es lo más importante. Al cabo de los 3 días lo encontraron sentado en el templo. Al cabo de los 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciendo preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Aquí hay un escenario maravilloso. Cuando encontremos la respuesta de Dios, respiremos profundo. Digamos qué bueno. Ellos lo escucharon, lo vieron. Cuando lo vieron sentado allá, se quedaron contemplando el momento. En medio de la crisis, contemplemos los milagros de Dios. Detengámonos para aprender lo que debemos de aprender. En medio de la crisis, detengámonos para oír lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En estos días, los pájaros me han despertado en la mañana. Creo que hace mucho no escuchaba tantos pajaritos que cantaran en la madrugada. Y es maravilloso escuchar el canto de los pájaros. En estos días, Helen y yo hemos pasado momentos extraordinarios. Nos distribuimos las responsabilidades, compartimos la carga los unos con los otros. Y le voy a contar algo. Hoy me tocaba a mí sacar la basura de reciclaje. Anoche Helen me recordó y me dijo, amor, mañana pasa la basura de reciclaje. En la mañana, cuando me bañaba, me dije, hoy no saqué la basura de reciclaje. Y fui a buscar la basura de reciclaje y no estaba. Helen la había sacado. No me dijo nada. En ese momento sonreí. En lugar de hacer un pleito, en lugar de humillar, en lugar de gritar, en lugar de decir siempre se te olvida. No me dijo nada. Entonces me di cuenta cuánto me ama. Entonces me di cuenta la madurez que hay en nuestra relación. Entonces me di cuenta que yo debo devolver de la misma manera como ella me está tratando a mí. Eso hace agradable nuestra relación. Eso nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer como personas. No hagamos de la crisis algo que nos destruye, algo que nos aniquile. No hagamos de la crisis un momento para pelear entre nosotros y dividirnos y lastimarnos. No, recorramos el camino juntos porque viene el momento de contemplar la gloria de Dios. Vamos a salir adelante y vamos a quedar maravillados como José y María viendo la escena. El niño estaba absorto, preguntando y escuchando y aprendiendo. ¿En dónde estaba? En el templo, donde siempre lo llevaban. Él conocía el camino al templo. Yo tenía 5 años cuando enfermo, en medio de un dolor profundo, corrí a la habitación de mis padres y les dije, por favor, oren, me duele demasiado, por favor, oren. Y siempre, cuando ahora lo reflexiono, digo, gracias Dios que me llevaron al templo, que me enseñaron a orar, que me enseñaron a clamar, porque en medio de la dificultad he aprendido a acudir a Dios desde que era un niño.
Y Esteban, cuando lo operaron a los 6 años, lo primero que dijo es: mamá, bendíceme, llévame al trono de la gracia para encontrar el socorro que viene de Él, porque me duele. Este es un tiempo para clamar juntos a Dios hasta ver el milagro y quedar maravillados. Yo estoy seguro que se multiplicará el alimento en nuestra refrigeradora, se multiplicará el aceite en nuestra alacena, se multiplicará todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Seremos alimentados milagrosamente de forma extraordinaria. No tenga temor, por favor, no tenga temor. Dios nos sacará de esta crisis para contemplar su gloria y quedaremos maravillados. La manera en que fuimos sostenidos, la manera en que Dios multiplicó, la manera en que Dios nos animó, la manera en que lo superamos juntos, la manera en que caminamos uno al lado del otro. Recuerdo cuando me dabas aliento y ánimo, recuerdo cuando disimulabas mis errores, recuerdo que no me culpaste porque era mi responsabilidad, pero se me olvidó. No estuve atento. Recordemos que en este momento estamos escribiendo la historia, pero no solo eso. Hay un niño de 12 años que nos observa. Hay un niño de 8 años que nos observa. Ahora que estamos en casa, ellos nos miran, nos ven, se acercan a nosotros para preguntarnos: ¿y en qué consiste el coronavirus? ¿Y cuándo puedo volver a salir? ¿Y cuándo puedo ir a la montaña o a la playa de vacaciones? ¿Y cuándo haremos esto? ¿Y cuándo haremos lo otro? Nos toca a nosotros llenarlos de esperanza y hacerles entender que un día de estos, ¿cuándo? No lo sé, Dios nos sacará de esto y contemplaremos su gloria más que nunca. Por eso deténgase para contemplar, deténgase para valorar, deténgase para reflexionar, deténgase para tomarse de la mano, deténgase para animarse el uno al otro. Por favor, no corra tanto. Ahora Dios, en medio de esta cuarentena, ha detenido todo. El tiempo se ha detenido y nos guía a nosotros a detenernos para contemplar. Todos los que lo escuchaban se asombraban por sus respuestas y por su inteligencia. José y María se detuvieron para verlo, lo contemplaron, hacía preguntas, argumentaba con ellos. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Y ahora se acercan: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre: mira que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él contesta: ¿por qué me buscan? ¿No saben que debo de estar en la casa de mi padre? Otra versión dice: ¿no saben que debo de estar en los negocios de mi padre? Ahí yo siempre me río cuando llego a esta parte y leo esta versión, porque me dijo a mí mismo: ¿qué habrá pensado José? ¿Quién estará hablando de abrir una mueblería o un taller de carpintería aquí en Jerusalén? Nadie está hablando de eso. ¿De qué está hablando el niño? Ellos no lo entienden, pero ellos no entendían nada de lo que el niño decía. Observe lo que ocurre. José y María, el verso 50 dice: pero ellos no entendían nada de lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. En estos momentos, posiblemente su esposo le decepcione cuando usted le pida que cuando sale al mercado que haga una compra y trae otra cosa. Posiblemente al cónyuge se le olvide algo que usted le pidió que hiciera. Posiblemente sus hijos no tiendan la cama como usted la tiende. Posiblemente la comida a quien le tocó hacerla hoy no quedó tan rica como todos esperábamos. No es un tiempo de reclamar o de entenderlo. Muchas veces en medio de las crisis no se entiende. No se entiende si este virus lo crearon en un laboratorio o si surgió de la naturaleza. No entendemos si esto que vivimos es un complot de mentes macabras que han diseñado algo para reducir la población. No lo entendemos. No nos toca a nosotros entender estas cosas. Nos toca a nosotros respetar las leyes que se han impuesto, respetar las disposiciones de la autoridad, respetar al niño que nos habla, respetar al cónyuge que nos ha fallado, respetar a los demás. Me fascina la escena. En primer lugar, Jesús les dice a los padres: ¿y por qué me buscan?
Me recuerda a mis hijos cuando eran adolescentes. Y yo les decía, no vayan por este lugar, es peligroso. Daniel, va usted a este lugar y luego va a este otro lugar, tome un taxi, por favor. No, ese lugar es peligroso. No, él creyó que él podía. Ya tenía como 13 o 14 años y se fue con su amigo. ¿Qué ocurrió? Lo asaltaron. Y llegó asustado a la casa, le robaron su teléfono celular, le pusieron un cuchillo, estábamos asustados donde escuchamos la escena. Así son los adolescentes. Ellos piensan que, ¿por qué me buscan? Ya estoy grande, yo ya estoy en los negocios de mi padre. Aunque José y María no entendían, él estaba hablando del futuro, estaba hablando de sueños que apasionaban su vida. Estaba hablando de una visión que comenzaba a revelarse a este niño y marcaba su destino. Posiblemente en casa tengamos diferencias en estos días y las vamos a tener. Posiblemente nuestro cónyuge nos decepcione porque nos da una respuesta que no esperábamos, porque no nos escucha, no lo humilla diciéndole, parece que hablo con la pared, nunca me escuchas, nunca estás atento. No diga eso, por favor. Yo me imagino a José y María escuchándolo al niño, pero se nota que no era algo que ocurrió ahí, es que en esa casa había respeto, había la posibilidad de decir lo que cada uno piensa, había la posibilidad de expresar los sentimientos y no se tenían miedo entre ellos. Jesús, siendo un niño, no le tenía miedo a sus papás, no les tenía miedo de poder expresar con respeto lo que él sentía. ¿En dónde vemos el respeto? En que Jesús desciende y crece sujeto a sus padres. Es como hoy. Yo tengo que acudir a mis hijos para todo el elemento tecnológico, pero ese conocimiento que ellos tienen no les da el derecho de humillarme o de faltarme al respeto. Les da el privilegio de guiarme para que yo pueda conocer la tecnología. Sí, en medio de la crisis vamos a escuchar a nuestros hijos pequeños guiándonos, pero tienen que hacerlo con respeto. Yo me imagino a José y a María luego de escuchar el discurso de Jesús diciéndole, ¿nos vamos? Y Jesús levantando la mano, todavía levantaba la mano y desciende con ellos en sujeción a sus padres. Y crece en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que esa familia en medio de la crisis fue probada y pasó la prueba. Número 1, en lugar de divorciarse, recorrieron el camino juntos. Número 2, en lugar de culparse, resolvieron el problema juntos. Número 3, en lugar de desgastarse con peleas interminables, decidieron buscar la respuesta clamando a Dios en lo íntimo y ahí se renuevan las fuerzas para que cuando veamos la gloria esté intacta nuestra integridad, nuestro valor personal. Porque mientras caminamos, me tomaste de la mano. Mientras caminamos, me hablaste con respeto. Mientras caminamos, yo sabía que era mi culpa, pero nunca me humillaste, nunca me denigraste. Mientras hemos caminado juntos, hemos contemplado a Dios. Y ahora que hemos encontrado al niño, que hemos encontrado la respuesta, y ahora que hemos visto la gloria, nos detenemos para levantar un altar a Dios y darle gracias. Porque en medio de esta crisis, Él nos sostuvo, Él proveyó alimento, Él proveyó trabajo, Él hizo milagros. Yo estoy seguro que usted y yo contemplaremos la mano de Dios. Cuando yo era niño, en algunos momentos, cortaban la luz. No lo supimos sino hasta que estábamos adolescentes. Cuando mi mamá me lo cuenta, me dijo, y siempre había un vecino que venía y nos ayudaba para apagar la luz. Tomadela para que pagues la luz. Y al día siguiente había luz. Hubo milagros maravillosos donde vimos a Dios suplir y que nuestras botas de hule nunca se gastaban y que la ropa que pasaba del mayor al menor nunca se gastaba. Eran como si Dios extendiera la vida útil de las cosas que venían a la casa, porque en medio de la crisis no nos queda más que levantar nuestras manos a Dios y entender que Él hará milagros. Bendigo su vida para que usted y su familia puedan superar la crisis y puedan salir adelante en medio de esta situación contemplando la gloria de Dios. Por eso deténgase para agradecer a Dios. Un día de estos me ocurrió.
terminé de hacerme el desayuno. Un desayuno riquísimo, una cebolla completa, picada con aceite de oliva. Luego le pongo un poco de ajo y luego un poco de tomate y luego un par de huevos. ¡Wow! Me quedó delicioso. Y yo me senté en el desayunador y le decía a Helen, pero es que me quedó riquísimo. Y yo estaba disfrutando aquel desayuno. Porque en medio de la crisis, algo que tenemos que pedirle a Dios es que mantenga intacta nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de sorprendernos y de contemplar la gloria de Dios. Por favor, deténgase a levantar un altar a Dios como lo hizo Abraham para dar gracias, como lo hizo Isaac para dar gracias, porque el ángel de Dios había aparecido y había dicho que viene la respuesta y que pronto contemplaremos su gloria. Recorre el camino con fe, con esperanza, y entonces sus hijos levantarán la mano y le seguirán con una sonrisa en sus labios y le dirán un día: gracias papá, gracias mamá, gracias abuela y abuelo por ayudarnos a superar la crisis, porque la pasamos juntos, porque estamos más cerca que nunca, porque logramos respetarnos, porque logramos pedirnos perdón cuando nos equivocamos y juntos contemplamos su gloria. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo la fuente que Dios utiliza para traer sustento a tu casa. Proclamo que miraremos la gloria de Dios en nuestros hogares, que cuervos, como en el caso de Elías, traían alimento. Igualmente veremos familias, personas que no conocíamos, traer sustento a nuestra mesa. Saldremos unidos, más unidos que nunca, y Dios manifestará su gloria. Si usted desea descargar las notas de este mensaje, de esta reflexión, le invito a que haga clic en el link que está al pie de este video. Para nosotros en Enfoque a la Familia siempre es un privilegio poder acompañarle en medio de esta situación difícil. Que Dios le bendiga y usted vuelva a casa a bendecir a los suyos. Que de esta crisis salimos más unidos que nunca. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.